Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 22. Estoy ya en el último capítulo de este libro, bendito sea el Señor. Y dice el versículo 1 al versículo 4. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Versículo 4. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Gloria al Señor. Después que el apóstol Juan pudo contemplar la nueva Jerusalén, es cuando se le muestra un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. El río puede significar que la vida proviene de Dios y que solo el Señor podrá satisfacer nuestras necesidades allá en la eternidad. De acuerdo al Evangelio de Juan, en el capítulo 4 y versículo 13 y el versículo 14, Cristo le dijo a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Algo muy importante que podemos notar en este versículo que he leído es que hay un solo trono y es compartido entre el Padre y el Hijo. No se trata de la existencia de dos dioses, pues la Escritura nos enseña que hay un solo Dios. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2 y versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También en la carta universal del apóstol Santiago, en el capítulo 2 y versículo 19, dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y además, las Escrituras nos enseñan que hay tres personas en la esencia o sustancia divina. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y versículo 19, se nos dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, el versículo 2 de la porción que he leído, al principio dice: en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, que estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En el principio, el árbol de la vida estaba en medio del huerto de Edén. Dice en el libro del Génesis, en el capítulo 2 y versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y antes de pecar tenía acceso al árbol de la vida, pero cuando pecó perdió ese privilegio de parte de Dios. En el libro siempre del Génesis, en el capítulo 3 y versículo 22 al versículo 24, nos dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora bien, en la Nueva Jerusalén el árbol de la vida se extiende a lo largo y a lo ancho del río de agua de vida, convirtiéndose en una especie de bosque muy maravilloso. Bendito sea Dios por toda la eternidad. El árbol de la vida produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Esto sin duda alguna sugiere que el árbol de la vida dará una cosecha abundante, ya que producirá una variedad de frutos. Va a producir 12 clases de frutos cada mes. Bendito sea el Señor. Esto nunca se ha visto en esta tierra. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Notemos que las hojas del árbol no son para operar la sanidad, ya que en la eternidad no habrá enfermedad para los redimidos por el Señor. Más bien serán para proporcionar salud y bienestar a las naciones que entren a la vida después del milenio, para que ellas puedan llevar su gloria y honor al Señor en la ciudad santa. Bendito sea Dios. Ahora dice el versículo 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Las naciones serán bendecidas con la sanidad que les proporcionen las hojas del árbol de la vida. También serán bendecidas con el goce de la ausencia del mal en la eternidad. Por otra parte, el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Es decir, nuevamente se nos dice que Dios el Padre y Dios el Hijo comparten en la eternidad el mismo trono. Lo que tenemos es una perfecta unidad de la deidad por toda la eternidad. Además, el texto que he leído nos dice que sus siervos le servirán. El propósito de todo fiel cristiano en esta tierra es servir y adorar a Dios en la eternidad, por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Ahora dice el versículo 4, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Este versículo es breve y sencillo, pero tiene mucha revelación para nuestra vida, porque nos declara que en la eternidad veremos el rostro del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ahora bien, aquí se nos presenta un asunto. Si en la eternidad estaremos con Dios el Padre y con Dios el Hijo, entonces ¿por qué el apóstol Juan se expresa en singular? El apóstol Juan no dice, y verán el rostro del Padre y el rostro del Hijo. No, el apóstol Juan nos dice que veremos el rostro del Señor. La pregunta sería si veremos el rostro de Dios el Padre o el rostro de Dios el Hijo. Como muy bien sabemos, Cristo es quien revela al Padre Celestial. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 18, Cristo dijo, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el capítulo 14 y versículo 9, Cristo le dijo a Felipe, quien era uno de sus discípulos, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Lo que quiero decir es que en la Nueva Jerusalén veremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo tal como Él es. Bendito sea el Señor. En la primera epístola universal del apóstol Juan, en el capítulo 3 y versículo 1 y versículo 2, dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, en la Nueva Jerusalén, no solo veremos el rostro del Señor, sino que también el nombre de Dios estará escrito en nuestras frentes. Esto significa que en la eternidad seremos propiedad del Señor, porque Él nos ha redimido con su sangre derramada en la cruz. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.